He llegado aquí en Barcelona el 3 de septiembre del año 2012. La beca del doctor José Luis Bada me ha ayudado mucho para poder sobrevivir aquí en Barcelona este año. Y sinceramente con la beca he podido hacer muchas cosas que quizás no hubiera podido hacer. He podido venir aquí gracias a la ayuda de la ONG Cataluña Casamance, la ayuda de la señora Ángeles Pérez Borel y también la ayuda de mi médico avalador, el doctor Albert Muntaner Bruna. También gracias a la Comisión de Docencia del Hospital San Juan de Déu que ha aceptado mi demanda de poder venir aquí a hacer prácticas en su hospital. Bueno, yo he venido a Barcelona para hacer prácticas en ecografía y en la interpretación de placas simples, porque en el hospital donde estoy en Senegal tenemos una ONG nos ha hecho la donación de un aparato de ecografía y un aparato de rayos X. Pero el problema era que no había ningún profesional ahí que supiera utilizar estos aparatos. Entonces, hemos pensado que estaría bien que uno de nosotros pueda venir aquí a aprender a manipular estos aparatos. Sería algo que les va a poder ayudar a pagar, por ejemplo, en donde tenían que pagar 20 a 30 euros. Si yo puedo hacer las ecografías y interpretar las placas simples, hacer una ecografía, por ejemplo, a 7 o 10 euros en lugar de hacerla a 20, 30 euros. Quizás ellos podrán hacer estas ecografías. Tenemos una realidad en la zona donde yo vivo que es que, sinceramente, la gente que vive ahí es una gente que no tiene muchos recursos. Y de no hacer, por ejemplo, las ecografías en el centro de salud donde yo estoy, de no poder interpretar bien las placas simples, siempre teníamos que mandar los enfermos a 70 kilómetros de donde estamos nosotros para que puedan ir a hacer una ecografía. Por ejemplo, yo en el hospital donde estoy hay personas voluntarias que trabajan conmigo, que no tienen ningún título médico, ¿sabes? Pero que son gente que al final del mes perciben la mitad de lo que necesitarían para poder hacer, por ejemplo, un escáner para un miembro de su familia cuando lo necesitaba. Y eso para mí era un problema. Yo siempre he tenido una fe en la cooperación porque siempre he pensado que la cooperación es un acto humanitario que necesita la ayuda de cada uno de nosotros. Y entonces para mí tener la oportunidad de poder hablar este día me permitirá un poco explicar la situación o el sistema de salud en Senegal, la manera que estuvimos llevando la colaboración con los partenarios y así quizás ayudaré a entender mejor las realidades que vivimos en mi país y quizás así los ayudaré a podernos ayudar mejor. Sinceramente, estoy muy contento de haber tomado la decisión de venir aquí a hacer estas prácticas. Lo he pasado muy bien y esto gracias a las personas del Hospital San Juan de Déu que me han acogido muy bien, me han ayudado mucho y han tenido mucha paciencia. Y todo eso, ¿sabes?, para ayudarme a aprovechar mejor estas prácticas.
Cuando he llegado aquí, me he enterado que en el colegio de médico hacían una dotación de becas cada año, las becas del doctor José Luis Bada. Esto por vía internet, así me he enterado y he podido entregar mi expediente y con mucha suerte he podido ser elegido. He podido ser uno de esas personas que han podido tener la beca el año pasado. Sí, esto es como se lo he explicado antes, que nosotros trabajamos con la ayuda de unas ONGs. Y en estas ONG, hay una ONG que se llama Cataluña Casa Más. Son gente de aquí que conocen a personas de aquí. Y la señora Ángeles Pérez Borrell es una amiga del doctor Albert Muntaner Brunat. Y entonces ella ha podido ponerme en relación con el médico el doctor Albert Muntaner Brunat. Y lo hemos explicado el objetivo que queríamos alcanzar, y él se ha integrado en este objetivo, ¿cómo se dice? Él ha puesto lo mejor de él para que podamos lograrlo, ¿sabes?